¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días a todos. Esperamos de todo corazón que el Señor les esté llenando de bendiciones, les esté llenando de ánimo en medio de estos tiempos, hermanos, que son tiempos difíciles en los que el mundo sigue pues enfrentando situaciones complicadas con respecto a la salud. Es importante, hermanos, que la iglesia siga activa. Es importante, hermanos, que no se deje de predicar la palabra de Dios, porque el mundo la necesita, porque la iglesia la necesita y porque todos necesitamos seguir meditando en la palabra de Dios. Todos necesitamos que el Señor nos siga hablando a través de su palabra, y eso pues también lo hace a través de sus siervos, ¿verdad? Les doy la bienvenida a esta que es nuestra casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Reciban un cordial saludo de parte de cada uno de nuestros hermanos, principalmente de nuestro pastor y de cada uno de nuestros líderes. Les doy la bienvenida a aquellos que también no forman parte de nuestra iglesia, pero que están viendo este video de YouTube. Que el Señor les bendiga, quédense con nosotros. Seguramente el Señor tendrá algo importante que decirte, tendrás algo importante que aprender en este día. Amén. A este devocional del día de hoy le hemos titulado La fe te hace pensar diferente. Y nuestro pasaje central se encuentra en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos más bien, capítulo 11, verso 1, que dice así: La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Amén. Ese es el pasaje central. Y bueno, hermanos, le presentan constantemente una situación imaginaria a todos los que asisten a los clubes de optimismo. Seguramente alguna vez ustedes habrán escuchado de esta situación que les presentan. Un vaso con agua a la mitad, donde les enseñan que cada quien ve el vaso como quiere verlo. Lo puedes ver medio vacío o lo puedes ver medio lleno. Amén. La iglesia de Cristo, hermanos, no depende de pensamientos positivos que nos impulsen a ver mejor la vida y las situaciones que se nos presentan, ¿no? La iglesia de Cristo depende 100% de la misericordia de Dios, porque si bien es cierto, el optimismo nos puede ayudar mentalmente, también es una forma de autosuficiencia. Sin embargo, hermanos, el positivismo, el pensamiento positivo no hace milagros. La fe, hermanos, sin embargo, la fe depende de nuestra relación personal con la persona de Jesucristo, ¿verdad? O en oración con cualquier persona de la Trinidad, ¿verdad? Básicamente el Padre o el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Con quienes tenemos comunión cada vez que oramos. Y sabernos, hermanos, acompañados por Dios nos da valor y confianza, nos da ánimo para enfrentar el día a día. Y todo esto en conjunto nos lleva, por supuesto, a pensar diferente, porque vemos las cosas precisamente de manera diferente, aunque parecieran muy difíciles de poder enfrentar, ¿verdad? El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 5, dice así: Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Amén. La fe, hermanos, se origina en una convivencia diaria con Dios, como lo decíamos hace un momento, y dice la palabra que también por el oír la palabra de Dios. Pero también podemos pedirle, hermanos, a Dios que nos aumente la fe, como lo hicieron los apóstoles en este pasaje, ¿verdad? Y Dios lo hace, por supuesto que sí. Recuerdo, hermanos, en este momento el testimonio de un pastor, un hermano que es de Puerto Rico, pero que pastorea una iglesia en los Estados Unidos, ¿verdad? Que cuenta que hace un tiempo vivió una situación bien difícil, ¿verdad? Dice él que un día estaba en el jardín de su casa, no recuerdo si estaba jugando con su hijo o estaba conviviendo con toda la familia, ¿verdad? Pero dice que cuando el niño se acercó a los límites de la casa, ¿verdad? A los límites de su casa propia, ¿verdad? Con la casa del vecino, dice que el pasto se encontraba muy crecido, ¿verdad? Y el niño accidentalmente tocó una olla muy caliente que alguien había dejado ahí, ¿verdad? Que obviamente el niño al tocar este artefacto, esta olla, le provocó quemaduras de tercer grado en su mano, en una de sus manos.
Inmediatamente cuenta el pastor que lo llevó a un hospital, ¿verdad? Donde los médicos lo atendieron y le comentaron lo grave de la situación del niño, ¿verdad? Dice el pastor que él vio cuando lo estaban curando, ¿verdad? Y pues se asustó mucho porque le empezaron a quitar toda la piel quemada que el niño tenía. Los médicos le dijeron que la situación era grave, la situación del niño, porque perdería por completo sus huellas digitales al haberse quemado la mano. Imagínense ustedes la intensidad del accidente, la intensidad de las quemaduras que el niño tenía. Pero pasaron unos días, hermanos, y llegó el día en el que el niño tendría que ir a revisión médica, ya que le quitaran los vendajes de su mano, ¿verdad? Resulta, hermanos, que cuando el pastor estaba muy desanimado y nervioso en ese momento, acompañando a su hijo para que le quitaran el vendaje, le vino el toque y consuelo del Espíritu Santo de Dios de una manera sobrenatural, hermanos. De tal manera que cuenta el pastor que su fe se aumentó como nunca antes. Una fe, hermanos, sobrenatural, dándole la confianza de que el niño estaba completamente restaurado, ¿verdad? Pero ¿cómo iba a estar restaurado, hermanos, cuando él mismo vio la gravedad de las quemaduras, ¿verdad?, que había tenido el niño, cómo le removieron mucha piel de su mano, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el Espíritu le dio una palabra completamente contraria a lo que los médicos le habían dicho. Y así es la fe, hermanos, nos hace ver las cosas diferentes a como realmente son y diferentes a como nuestra mente nos presenta las situaciones, ¿verdad? Cuando recibió esta palabra le dijo a la doctora, según cuenta el pastor, ¿verdad? La doctora que le estaba retirando los vendajes al niño, dice el pastor que le dijo: yo sé que mi hijo está sano, ¿verdad? Pero la doctora, dice el hermano, que le hizo un gesto de incredulidad, ¿verdad? Pero cuando le retiraron los vendajes, hermanos, se dieron cuenta de que la mano del niño había quedado completamente restaurada, tal y como el Espíritu de Dios se lo había revelado al pastor en ese momento, ¿verdad? Como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Dice el hermano que hasta la doctora se sorprendió porque según la ciencia no era posible lo que estaban viendo. Pero cuando viene la fe, hermanos, a la vida del cristiano, no solamente ves cosas diferentes, sino que no solamente ves las cosas diferentes, sino que además suceden milagros, ¿verdad? Y hermanos, este testimonio que les cuento es real, hermanos. Es un testimonio verídico que en realidad sucedió y es una prueba más que clara, hermanos, de que la fe, ¿verdad? La fe nos hace pensar y ver las cosas completamente diferentes a como realmente son. Amén. Recuerdo también en este momento aquel pasaje, hermanos, de David, cuando David pelea con Goliat, ¿verdad? También lo hizo justamente embestido por la fe de Dios, embestido por una fe, hermanos, que solamente Dios puede dar. ¿Y cómo lo sé si la Biblia no menciona nada con respecto a esto que les estoy diciendo? Pues bueno, pues es muy sencillo. Si tú lees los Salmos te vas a dar cuenta de que David era un hombre común y corriente, así como tú y como yo, que muchas veces era asaltado, hermano, por los temores que se le presentaban en su vida. Incluso en alguna ocasión tuvo tanto temor del rey de Gat, que cuenta la escritura que se hizo pasar por loco, ¿verdad? Dice la palabra que hizo correr hasta saliva por su barba. Y cuando enfrentó, hermano, a Goliat, había en él un valor que ni siquiera los soldados más experimentados de Israel tenían en ese momento. David estaba viendo las cosas de manera diferente a todos los soldados del pueblo. David no veía, hermanos, el vaso medio vacío, sino que más bien lo veía medio lleno. Él se dio cuenta que mientras más grande, hermanos, fuera su rival, iba a ser más difícil que fallara la piedra con la honda, ¿verdad? Así que, hermano, en este momento solamente cierro este mensaje, este pequeño devocional, con una pregunta para ti. ¿Cómo ves tú el vaso de tu situación? ¿Lo ves medio lleno o lo ves medio vacío? ¿Qué es, hermano, lo que te hace ver y pensar la fe en este momento? Yo espero de todo corazón que tu fe te esté haciendo pensar de manera diferente a como lo haría una persona sin fe, una persona del mundo, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, hermano, y espero que sea de reflexión este mensaje para ti
y para tu vida. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.